Lo que voy a hacer a continuación es compartirles el tratamiento tributario de la diferencia en cambio. Entonces, cuando estamos estudiando el tratamiento tributario de la diferencia en cambio, el primer artículo que tenemos que leer es el artículo 269 del Estatuto Tributario. Y luego vamos a leer el 268, lo comentamos, revisamos el marco normativo contable que dicen las NIF, cuál es la diferencia, explicamos lo que es una diferencia en cambio realizada y una diferencia en cambio no realizada, cuáles son las divergencias entre estos dos conceptos, cuál de esos dos es el que se tiene en cuenta para efectos de la declaración de renta. Dice así el artículo 269. El valor de los activos en moneda extranjera se estima en moneda nacional, que es el peso colombiano, al momento del reconocimiento inicial a la tasa representativa de mercado menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial. Es decir, lo que dice el Estatuto Tributario es que el valor de los activos expresados en moneda extranjera, y esto aplica también para los pasivos, valor de activos y pasivos expresados en moneda extranjera, se reconoce para efectos tributarios en la moneda nacional, peso colombiano, pero se aplica la TRM que está vigente en el reconocimiento inicial. Ahora, cuando nosotros vamos al artículo 288 del Estatuto Tributario, dice así: ajustes por diferencia en cambio. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la TRM del mercado. Igual, lo mismo que acabamos de leer en el artículo 269. Pero ahora viene lo interesante, dice: las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos expresados en moneda extranjera no tendrán efectos fiscales. Ojo, no tendrán efectos fiscales. Me está hablando de las fluctuaciones de las partidas en el estado de situación financiera, activos y pasivos. Esto es una referencia a la norma contable. Me está hablando del estado de situación financiera, me está hablando de las fluctuaciones de las partidas en el estado financiero. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí porque necesito remitirme a la norma internacional para saber de qué me está hablando el Estatuto Tributario. Vamos entonces a la norma internacional. Voy a leer de la NIP para pymes, sección 30. Para los que aplican NIP plenas, los criterios lo encuentran en la NIP 21, pero son los mismos. Aquí dice la norma contable. En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, una entidad la registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio que está vigente en la fecha de la transacción. O sea, es decir, hasta aquí estamos igual que en el artículo 269 del Estatuto Tributario. Lo que me está diciendo es, mire, si la partida está expresada en dólares, pues aplique la TRM de la fecha de la transacción, el momento en el que usted hace la operación. Y pues para efectos contables, usted debe reconocer en pesos colombianos la partida. Entonces, fueron $1,000 y la TRM está en 4.000, pues reconoce 4 millones de pesos. Eso es lo que está diciendo ese párrafo. Pero luego más adelante dice: información final de los periodos posteriores sobre los que se informa. Al final de cada periodo sobre el que se informa, cuando usted va a emitir los estados financieros, al final del periodo, usted debe convertir las partidas monetarias que están expresadas en moneda extranjera utilizando la TRM vigente en el cierre del periodo. Entonces resulta que en el estado de situación financiera yo tengo partidas monetarias como cuáles, como el efectivo, como saldos en cuentas bancarias expresados en dólares o en cualquier moneda extranjera que no sea el peso colombiano,
como cuentas por cobrar en dólares cuando yo exporto y el cliente me queda debiendo dólares, o como cuentas por pagar en dólares, como cuando yo importo y el proveedor le quedo debiendo al proveedor en dólares. Todas esas partidas monetarias, y son monetarias porque son moneda o representan derecho a recibir moneda en el futuro, obligación a pagar moneda en el futuro. Todas esas partidas monetarias se deben convertir aplicando la TRM que está vigente al cierre. Es decir, que lo que me está diciendo la norma internacional es que si yo al final del periodo quedo con saldo en esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar, las tengo que ajustar y eso me genera a mí unas diferencias en cambio que terminan afectando los resultados del periodo en el que aparecen esas diferencias en cambio. Bueno, entonces, esto es lo que me dice la norma internacional. Voy a devolverme para la norma tributaria. Este segundo inciso del artículo 288 me está diciendo que esas fluctuaciones que acabé de explicar sobre las partidas del estado de situación financiera no se tienen en cuenta para efectos fiscales, no se tienen en cuenta para efectos fiscales, sino hasta el momento en el que se enajenan, hasta el momento en el que se abona en el caso de los activos, o se liquida o se paga en el caso de los pasivos. Entonces, la regla es diferente. La regla para reconocer diferencias en cambio es diferente en el marco normativo contable y en el marco normativo tributario. Es decir, el marco normativo contable dice, bueno, usted tiene una cuenta por cobrar de $1.000 y a 31 de diciembre tiene un saldo de $1.000 por cobrar. Usted lleva la contabilidad en pesos colombianos, el dólar estaba en 4.000 cuando se le generó esa cuenta por cobrar, pero ahora el dólar está en 5.000, por ejemplo. Entonces tiene una diferencia de cambio de 1.000 y usted tiene una cuenta por cobrar de 1.000, 1.000 por 1.000, 1.000.000. Tiene un ingreso de 1.000.000. Eso me dice la NIF. Tiene un ingreso de 1.000.000 porque hay una diferencia de cambio. Ahora viene el estatuto tributario y me dice que no, que no. Usted puede ser que para efectos del estado de situación financiera usted reconozca esas diferencias y esas fluctuaciones porque la norma contable se lo exige, pero yo, estatuto tributario, a mí me interesa la utilidad o el ingreso o el gasto, el costo efectivamente realizado. Y esa fluctuación de 1.000 que usted dice que se ganó, pues realmente no se sabe, porque en el futuro la TRM puede volver a bajar y volver a quedar en 4.000 o puede quedar en 3.500. Y ese yo-yo de sube y baja, sube y baja, sube y baja, puede ser que para efectos de la preparación de los estados financieros bajo NIF, usted lo deba tener en cuenta, pero para efectos de la declaración de renta, no. Para efectos de la declaración de renta. Cuando le paguen o le abonen esa cuenta por cobrar, ahí hablamos, porque cuando usted le paguen esa cuenta por cobrar, puede ser que el dólar esté en 4.500. Entonces la diferencia en cambio no era de 1.000 pesos por dólar, sino de 500. Cuando le paguen o cuando le abonen, hablamos de la diferencia en cambio para efectos tributarios. Entonces, la diferencia en cambio que se calcula sobre los saldos de las partidas monetarias que se representan en el estado de situación financiera se llama diferencia en cambio no realizada. No realizada. La diferencia en cambio que se calcula sobre que se genera cuando se hacen abonos o pagos o cuando se venden los dólares, esa diferencia en cambio se llama diferencia en cambio realizada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la diferencia en cambio no realizada es susceptible de sufrir fluctuaciones en el futuro. Si usted puede decir hoy que tiene una diferencia en cambio de 1.000 pesos por dólar, pero si usted no ha cambiado, o si esos dólares, o si no le han pagado esas cuentas por cobrar, mañana el dólar cambia y lo afecta. Es una diferencia en cambio no realizada. Es una diferencia en cambio que hoy es un ingreso, pero mañana se puede convertir en gasto.
Pero cuando usted abona o paga la cuenta le pagan la cuenta por cobrar, o usted liquida o paga el pasivo que está expresado en moneda extranjera, la diferencia en cambio que se genera allí, que es la diferencia en cambio realizada, ya no es susceptible de sufrir cambios en el futuro, porque ya lo que fue, fue. Entonces usted ganó o perdió, ¿sí? Pero eso ya en el futuro no va a cambiar. Esa es la que se tiene en cuenta para efectos tributarios en la declaración de renta. Bueno, vamos a ilustrar esto a través de un ejercicio en Excel. Recuerde, mi apreciado colega, que usted tiene el chat de YouTube a su disposición para hacer las preguntas. Aprovechen este momento, es una ventana que abrimos aquí desde Growing Consultores Financieros con mucho cariño para compartir con ustedes los criterios. Así que las dudas que se vayan presentando, colóquenlas ahí en el chat que yo voy mirando a ver si hay alguna duda que yo pueda resolver. ¿Listo? Entonces pueden colocar sus preguntas ahí. Vamos a hacer el ejercicio. Yo tengo por acá, a ver, vamos a colocar esto aquí. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Mira, aquí, después de que terminemos este en vivo, para los que nos escriban en el WhatsApp, les podemos compartir el Excel, que vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Acá en la primera hoja del Excel, ustedes van a encontrar las referencias normativas, que es donde encuentran los criterios. Como la norma internacional es tan amplia, pues para que no se pierdan buscando ahí en el marco normativo, aquí les estoy compartiendo los párrafos claves que deben leer. Y también por acá hay un concepto del Consejo Técnico de Contaduría Pública, eso para el tratamiento contable, ¿no? Bueno, vamos a ir al ejercicio. Suponga usted que el 10 de diciembre del año 1, la empresa compró a crédito mercancía a un proveedor del extranjero por valor de $135,000, cuando la tasa de cambio estaba en 3.900 pesos por dólar. Es una compra de mercancía. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, no se generan diferencias en cambio sencillamente por la razón de tener negocios con un proveedor del extranjero. No. Se generan diferencias en cambio cuando yo tengo una partida monetaria expresada en moneda extranjera, que generalmente sucede cuando tengo negocios con proveedores o con clientes del extranjero, pero a veces no, porque usted puede llegar a comprar mercancía a un proveedor del extranjero y hacer todo el negocio en pesos y no quedar debiendo dólares, sino que quedar debiendo pesos colombianos. Y si el negocio es así, usted no tendría una partida expresada en dólares, aunque tenga un negocio con un proveedor del extranjero. Y un proveedor nacional pasa lo mismo. Puede ser que usted le esté comprando a un proveedor nacional, pero si en la negociación usted lo que quedó debiendo fueron dólares, no importa que ese proveedor sea colombiano, usted tiene una partida expresada en dólares. Entonces aquí la referencia es, tengo una cuenta por cobrar en dólares, o tengo una cuenta por pagar en dólares, o tengo dólares en la caja, o tengo dólares en el banco. Ese es el análisis. Es la partida expresada en dólares, no con quién hago el negocio. Lo que me está diciendo aquí el ejercicio es que quedé debiendo $135,000, no quedé debiendo pesos, quedé debiendo dólares. ¿Cómo registro en la contabilidad inicialmente la operación? Yo digo, quedé debiendo $135,000. La tasa de cambio en el momento de la compra, cuando nace la obligación, es de 3.900. Entonces yo voy a registrar en la contabilidad un inventario de 526,500,000 pesos. ¿Listo? Y voy a reconocer la cuenta por pagar al proveedor por 526,500,000 pesos. Ahora, ¿cuál TRM debo utilizar? Algunos preguntan, ¿debería utilizar la TRM que
uso en el momento de la nacionalización de la mercancía, debería utilizar la TRM en el momento en el que pacto el negocio con el proveedor, debería utilizar la TRM en el momento en el que recibo la mercancía. ¿Cuál es la TRM que debo utilizar? Bueno, esta pregunta ya se la hicieron al Consejo Técnico de Contaduría Pública. Les voy a compartir por acá el concepto. Es el concepto 988 del 2020. Y en ese concepto le preguntan, bueno, en una importación, ¿cuál es la TRM que debo aplicar para reconocer las diferencias en cambio? Y lo que contesta el Consejo Técnico es, usted tiene que utilizar la TRM que está vigente en el momento de la transacción, porque eso es lo que dice el marco normativo. La tasa de cambio que está vigente en el momento de la transacción o en la fecha de la transacción. Recuerdan que se los mostré aquí en el marco normativo, acá. Dice en la fecha de la transacción. Entonces lo que hay que definir es cuándo es la fecha de la transacción. Si yo estoy importando mercancías, ¿cuándo es la fecha de la compra? Resulta que existen unas políticas, a ver si me perdió el concepto acá. Existen unas políticas o unos términos de negociación internacional que se denominan Incoterms. Los términos Incoterms son los que definen cuándo se entiende que los riesgos y los beneficios inherentes a la mercancía pasan del vendedor al comprador. O sea, es decir, cuando se entiende legalmente que el comprador asume el riesgo de la mercancía, que se entiende que ya recibió la mercancía. Y esos términos Incoterms pues pueden definir que la mercancía se entiende recibida cuando sale del domicilio del vendedor o cuando llega al puerto, el puerto origen, o cuando la mercancía llega al puerto destino, o cuando la mercancía llega al domicilio del comprador. Hay diferentes reglas. Las que hayan acordado las partes son las que definen la fecha de la transacción. Entonces vamos a suponer que en la negociación la empresa dijo, se entiende recibida la mercancía cuando llegue al puerto destino. Entonces la mercancía llegó al puerto destino, ese es el momento esa es la fecha de la transacción. Puede ser que la fecha de nacionalización sea otra, porque hay mercancías que, por ejemplo, llegan a zona franca y no las nacionalizan sino tiempo después. Entonces, la fecha que vamos a utilizar para poder generar, liquidar y contabilizar las diferencias en cambio, la fecha de la transacción, por ejemplo, para una cuenta por pagar a un proveedor por la importación de mercancía, es la fecha, la TRM que está vigente en la fecha en la que se entiende que se materializó la compra, o sea que el comprador recibió la mercancía, de acuerdo a los términos de negociación denominados Incoterms. Esa es la TRM que se debe utilizar. Vamos a suponer que esa TRM era 3.900 para este ejercicio. Entonces, nace una partida monetaria expresada en dólares, en este caso. Yo tengo en mi contabilidad 526.500.000 pesos colombianos, pero yo sé que esto es el equivalente a 135.000 dólares americanos. Eso es una partida monetaria expresada en dólares. Ahora, la norma internacional me dice que yo tengo que ajustar esta partida, el saldo, el que termino al final del periodo, yo tengo que ajustar, yo tengo que reconocer la fluctuación en la TRM, y eso me va a dar una variación en la partida que termino certificando en los estados financieros. Vamos a ver qué ocurre en la medición posterior. Entonces, sucede que el 31 de diciembre la empresa le realiza un abono de 10.000 dólares al proveedor. Le hacen un abono de 10.000, pero yo le quedé viendo fue 35.000. Le hago un abono de 10.000 dólares
y le quedo viendo 125.000. Vamos a ver qué pasa. Entonces, esos $10.000, ¿cuál era la TRM que estaba vigente cuando lo reconocí? O sea, es decir, en el reconocimiento inicial, esos $10.000, ¿en cuántos pesos están representados? Entonces son $10.000. La TDM en el reconocimiento inicial es 3.900. Quiere decir que en mi contabilidad, esos $10.000 están representados en 39 millones de pesos, ¿cierto? Pero en el momento en el que yo hago el abono, yo tengo que abonar $10.000 y resulta que la TRM en ese momento está en 3.954. Es decir, que para poder abonar $10.000, yo tuve que sacar del banco 39.540.000. Aquí hay una diferencia en cambio. Una diferencia en cambio de 540.000 unidades monetarias. Me tocó pagar 540.000 más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la TRM subió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le abono al proveedor, yo le digo al proveedor, bueno, un débito por 39 millones, porque recordemos que en la medición inicial, estos $135.000, yo los tengo representados en la contabilidad, una TRM de 3.900. Entonces, yo le abono aquí 39 millones, reconozco una diferencia en cambio, que es un gasto por diferencia en cambio, porque me tocó pagar más, y esto esto lo reconozco para efectos del estado de situación financiera. Estoy en contabilidad, ya vamos a ir al tema tributario, ¿no? Estoy en contabilidad para poder explicar después la diferencia entre lo contable y lo tributario. Y yo saqué 39.540.000 del banco. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tengo una diferencia en cambio que surge de los $10.000 que pagué. Tuve que abonar $10.000 al proveedor. Se me generó una diferencia en cambio de 540.000. Pregunta, ¿a futuro yo voy a volver a sufrir diferencias en cambio por esos $10.000? Respuesta, no. ¿Por qué? Por esos $10.000 no, porque esos $10.000 ya fueron abonados y esos $10.000 no van a volver a generar ninguna diferencia en cambio. Entonces, esta diferencia en cambio es una diferencia en cambio realizada. Ahora, pero yo le estaba debiendo $135.000 a ese proveedor. Le quedé debiendo $125.000. Estamos a 31 de diciembre y la norma internacional me dice, esos $125.000, que son el saldo que se va a representar en el estado de situación financiera, usted lo reconoció con una TRM de 3.900, es decir que en su contabilidad tiene 487.500.000 ahí, pero es que ya los dólares, la TRM no está en 3.900, ahora son dólares de 3.954. Entonces, ¿cuántos pesos representan $125.000 con la nueva TRM? 494.250.000. Es decir, que aquí se me está presentando otra diferencia en cambio sobre el saldo de la cuenta por pagar expresada en dólares. Es decir, que ahora debo más porque la TRM subió. Ese es un gasto, lo voy a reconocer como gasto y voy a ajustar la cuenta por pagar a proveedores en 6.750.000. ¿Listo? Esta diferencia en cambio es una diferencia en cambio no realizada. Esta diferencia en cambio es la que me exige la norma internacional, pero es la que el estatuto tributario me dice
no lo tenga en cuenta. Voy a volverme por aquí. Esa es la fluctuación de las partidas en el estado de situación financiera. Esa es la diferencia en cambio que me exige la norma internacional que presente en el estado financiero, pero que el estatuto tributario me dice no lo tenga en cuenta. Téngalo en cuenta cuando abone o liquide o pague ese pasivo. Ahí sí téngalo en cuenta. Como estoy hablando del saldo que queda en el estado de situación financiera, no lo he pagado, por eso está ahí en el saldo, no tengo en cuenta esa diferencia en cambio. Entonces, en la declaración de renta que yo voy a hacer de ese año, voy a presentar solamente un gasto por diferencia en cambio realizada. Esta diferencia en cambio queda en el estado de situación financiera, pero no la voy a tener en cuenta para efectos tributarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la presentación del estado financiero? Miren, una recomendación para controlar esas diferencias en cambio en el sistema contable. Esto no lo dice la norma internacional porque la norma internacional no regula la forma como el contador público lleva la contabilidad. La norma internacional lo que regula es la presentación de la información en los estados financieros. Pero como usted necesita controlar las diferencias para efectos tributarios, de reportes, en la exógena, para efectos de la conciliación fiscal, entonces nosotros le recomendamos que utilice cuentas auxiliares separadas para reconocer las diferencias en cambio realizadas y las diferencias en cambio no realizadas. Son estas que están acá. De tal forma que, por ejemplo, en el balance de comprobación de esta empresa, el pasivo, el saldo del pasivo a 31 de diciembre tendría que presentarse así. En una cuenta auxiliar, un pasivo de 487.500.000, que es el valor que voy a tener en cuenta para efectos tributarios, para declarar la partida para efectos tributarios. Y luego el ajuste de esa partida, estoy hablando del balance de comprobación de 6.750.000, de tal forma que en los estados financieros va a unir usted presente un pasivo de 594.250, que es este valor, es decir, la partida ya teniendo en cuenta el ajuste por la TRM al final del periodo que estoy informando. Pero usted sabe que para efectos de la declaración de renta va a tener en cuenta es el saldo que tiene en la cuenta auxiliar, donde no incluye el ajuste por diferencia en cambio no realizada. ¿Y qué pasa con el gasto por diferencia en cambio? Es algo similar. La diferencia en cambio realizada, usted lo va a llevar en una cuenta separada y la diferencia en cambio no realizada en otra cuenta separada. Esta empresa, finalmente, en sus estados financieros, va a tener que reportar una diferencia en cambio de 7.290.000 en los estados financieros bajo NIF, pero usted sabe que para efectos de la declaración de renta, su diferencia en cambio es solamente de 540. ¿Listo? Entonces usted juega con las dos cuentas, juega con la cuenta donde reporta diferencia en cambio realizada y no realizada. Cuando va pasando el tiempo, estas diferencias en cambio no realizadas, pues pueden sufrir fluctuaciones. Usted tiene que ir más o menos, y en determinado momento, cuando se paga la deuda, pues esa diferencia en cambio no realizada se convierte en diferencia en cambio realizada. Usted lo que tiene que es revertir la diferencia en cambio no realizada y reconocer en la cuenta correspondiente la diferencia en cambio realizada, para llevar el control de las partidas en cuentas auxiliares independientes.